Hola a todos y a todas, bienvenidas de vuelta al canal. En el vídeo de hoy nos encontramos en un árbol, en el parque, porque hacía buen día y hay que conectar con la naturaleza. Bueno, en el vídeo de hoy quería hablar sobre mi experiencia estudiando una carrera de matemáticas en la universidad. Ya que ya he acabado el primer año de carrera, el cual se me ha pasado muy rápido, y me parece interesante comunicaros cómo es la experiencia de estudiar esta carrera, por si alguien se está planteando escoger este camino de formación académica. Bueno, pues lo primero... Dios, cuánto bicho hay aquí. Lo primero es decir muy claramente para quién es y para quién no es esta carrera. Vale, esta carrera no es, sin duda alguna, nunca, ni se te plantee por la cabeza coger esta carrera si tu asignatura favorita no era matemáticas. Si tu asignatura favorita durante toda la ESO y bachillerato no ha sido matemáticas, no cojas esta carrera, porque la vas a pasar muy mal. Vale, creo que esto era bastante obvio. Entonces, más cosas. Aún así, hay gente que matemáticas le haya podido parecer la asignatura más interesante en secundaria, bachillerato, y que yo no le recomendaría coger esta carrera. ¿Por qué? Por ejemplo, un tipo de persona que le han gustado mucho las matemáticas en bachillerato y secundaria y no es una buena persona para hacer una carrera de matemáticas. Es lo que yo llamo alguien con mentalidad de ingeniero. Alguien que todo lo que aprende tiene que servir para algo. ¿De acuerdo? Esto no es algo malo, porque si este tipo de gente no existiese, no tendríamos móviles y no tendríamos internet. Pero el tipo de personas que todo lo que aprende tiene que servir para algo, no debería hacer una carrera de matemáticas. ¿Por qué? Porque empezarán y se darán cuenta de que de todo lo que hemos aprendido, por ejemplo de todo lo que yo he aprendido el primer año de carrera, te puedo decir que si a lo mejor he aprendido unos 500 teoremas, tranquilamente, a lo mejor solo 20 son aplicables inmediatamente a cosas del mundo real. Que no quiere decir que en el futuro sí que tengan... Con el futuro me refiero más adelante en mi carrera. Pero si tú eres una persona que necesita ver para qué sirven las cosas inmediatamente, es decir, que necesitas ver la aplicación rápido, no hagas matemáticas, porque te llevarás una mala sorpresa. Vale, más barreras de entrada, por así llamarlas. Tienes que ser una persona que no le importe el pensamiento abstracto. Es decir, tienes una persona que esto ya es dependiendo de cada uno y del cerebro de cada uno. Hay gente que se le da muy bien pensar en cosas concretas. Pueden visualizar perfectamente cosas concretas que puedes palpar con las manos. Ese tipo de ideas, no sé si me estoy explicando. Y luego está un matemático que tiene que ser perfectamente hábil de articular y argumentar con conceptos que no existen en este mundo, que son completamente arbitrarios y realmente no tienen sentido más allá de en un teorema. Por ejemplo, un grupo. Un grupo es una construcción algebraica que describe un conjunto de objetos que se comportan de una cierta manera con una operación. ¿De acuerdo? Teoría de grupos sí que tiene aplicaciones, pero tiene aplicaciones en, por ejemplo, física teórica de alto nivel, que a lo mejor no ves hasta el cuarto año de carrera. Entonces, esto viene con lo que he dicho antes de la aplicación inmediata. Teoría de grupos parece que no tiene aplicación inmediata. Y realmente, pues, francamente tampoco es que tiene una aplicación inmediata, pero con lo que estaba conectando el siguiente punto es que es algo completamente abstracto, ¿de acuerdo? Es una estructura que cuando yo la primera vez la vi en segundo de bachillerato en mi colegio, de aquí de Inglaterra, la gente estaba perpleja, porque no entendían nada, porque era algo tan abstracto y hay que tener un tipo especial de cerebro para entender conceptos abstractos. En pocas palabras, lo que yo digo es, para ser un buen matemático tienes que ser un tipo especial de psicópata. Bueno, pues este es el punto de abstracción. Y es que realmente es algo muy abstracto. O sea, en matemáticas vas a lidiar con conceptos altamente abstractos que no tienen francamente ningún sentido si intentas proyectarlos a cosas de la vida real. Por ejemplo,
álgebra lineal, una de mis asignaturas favoritas, estudias espacios vectoriales, estudias que los vectores, que es lo que estudiabas en la escuela, no es lo que tú pensabas que era, es algo mucho más abstracto y tienes que poder lidiar con esta definición abstracta sin que te moleste no poder verlo reflejado en el mundo real. Más cosas. Vas a estudiar, si estudias matemáticas, vas a hacer definitivamente cálculo y vas a estudiar conceptos como campos vectoriales y vas a estudiar conceptos asociados a dichos campos vectoriales que son muy raros, como la divergencia o en inglés se llama el curl, que es que tanto gira un campo vectorial, y vas a estudiar teoremas. Básicamente, en estas asignaturas vas a hacer cosas que más o menos pensabas que ya habías hecho y las vas a subir en más dimensiones. Es lo que vas a hacer en cálculo 2. Entonces todo esto requiere un concepto muy abstracto, ¿de acuerdo? Es como, hay cosas que nos parecen obvias en 2 y 3 dimensiones porque las que vimos, pero también vas a tener que demostrarlas que funcionan en 6, 7, 8 y n dimensiones en general. Y eso es difícil de entender así a simple pensamiento. Más cosas. ¿Para quién no es esta carrera? Bueno, yo creo que ya he puesto bastantes nos y ahora vamos a poner para quién sí es esta carrera. Bueno, como ya he dicho antes, es para alguien que las matemáticas le pareció la mejor asignatura de toda su vida, tanto en primaria, secundaria, bachillerato, todo. También, a mí eso fue mi caso. Y el caso de la mayoría de personas que he conocido que están haciendo mi carrera y no se están pegando un tiro. Vale, ¿para quién es esta carrera? Vale, en pocas palabras, esta carrera es para una persona que está altamente preocupada con el estudio de la verdad. La verdad en un sentido de la palabra muy concreto, y las matemáticas estudia verdades trascendentales, que son siempre ciertas. Siempre ciertas, asumiendo que los axiomas siguen siendo ciertos. Pero bueno, básicamente en pocas palabras lo que quiero decir es que las matemáticas es el estudio de deducciones lógicas a partir de unos axiomas que entendemos que son verdades fundamentales del universo. ¿De acuerdo? Tienes que estar altamente preocupado por estudiar verdades que van a ser siempre ciertas. Esto es a mí realmente lo que más me gusta de las matemáticas. Y es que cuando demuestras un teorema, siempre y cuando las leyes de pensamiento no cambien, que francamente no van a cambiar, al menos en este universo, podemos ir a cualquier parte del universo y las leyes de las matemáticas seguirán siendo ciertas. Esto es fundamentalmente la preocupación que debería estar en la cabeza de alguien que plantea estudiar matemáticas. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué asignaturas vas a hacer en carrera de matemáticas? Bueno, pues dependerá de tu país y de tu universidad. Yo te puedo decir las que he hecho yo. Y en mi universidad aquí en Inglaterra, pues por lo que he hablado con otras personas de otras universidades, el currículum es más o menos lo mismo, de primer año de carrera de matemáticas, y estudiamos álgebra lineal, álgebra abstracta, cálculo, probabilidad y estadística, y fundamentos del análisis o series y secuencias, como lo quieras llamar. Vale, vamos a ir rápidamente uno por uno. Y voy a intentar poner fragmentos de mis notas por encima para que podáis ver más o menos qué es lo que estudiarás. Series y secuencias es un curso en el que estudias convergencia de secuencias. Una secuencia es una secuencia de números. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Estos son secuencias de números y estudias cosas que tienen que ver con convergencia, qué pasa cuando vas muy al final de la lista, cosas así. Cálculo, bueno, pues cálculo está dividido en dos partes, cálculo 1 y cálculo 2. En cálculo 1 haces lo que se supone que ya deberías más o menos saber de bachillerato, que es derivadas, integrales, lo básico, pero formalizándolo, haciendo definiciones formales de qué es la integral y qué es la derivada. ¿De acuerdo? No, seguramente en bachillerato se explica que la derivada es simplemente la pendiente de la tangente, y a lo mejor se hace una definición desde primeros principios con los límites, pero aquí ya en la universidad pues vas a estudiar mucho más centrado en la definición de los límites, qué límites tienen sentido y cuáles no. La integral la vas a hacer mucho más a profundidad, vas a hacer la integral de Riemann, que se llama, que es la definición original de la integral, que es la integral a definición de una suma con un límite infinito. En fin, básicamente es
hacer de manera rigurosa lo que se supone que se hace en bachillerato. Y cálculo 2, ahí es donde ya se introducen conceptos mucho más complicados, como campos vectoriales y divergencia de campos vectoriales, curls de campos vectoriales, el teorema de Stokes, el teorema de la divergencia, el teorema de Green, que todo tiene que ver con cómo cambia la información de objetos abstractos dependiendo de cómo cambia el campo vectorial en el espacio en el que están. Vale, esto ya es cálculo 1 en esteroides, casi. Y haces dobles, triples integrales, haces integrales de contorno, integrales cerradas. Básicamente es como el fundamento matemático de luego, pues si quieres hacer electromagnetismo, por ejemplo. Los ingenieros que hacen electromagnetismo usan estas herramientas, el teorema de Stokes, integrales circulares, todo esto, pero el matemático define rigurosamente qué son todas estas ideas y por qué tiene sentido usarlas. Vale, más cosas. Álgebra lineal, seguramente mi asignatura favorita, si no mi segunda favorita. Tiene todo que ver con matrices y espacios vectoriales. Entonces, ¿por qué me gusta tanto esto? Bueno, realmente es difícil explicarlo, pero tiene que ver con la linearidad, es una propiedad muy interesante, y lo que se pueden usar para cosas que a mí me parecen buenas aplicaciones y la mayoría de gente consideraría que no es una aplicación. Y estudias esto, matrices, patadas de propiedades de las matrices y de las transformaciones lineares que llevan esas matrices, etc. Luego está la álgebra abstracta, que también es probablemente mi favorita o mi segunda favorita, no lo sabría decir. Y álgebra abstracta es el estudio de estructuras algebraicas, y para quien no sepa lo que es una estructura algebraica, pues en lenguaje así sencillo, la multiplicación y la suma que tú conoces de toda la vida, 1 más 1 es 2, 2 por 3 es 6. Imagínate que esta suma y esta multiplicación son solo ejemplos de muchos diferentes tipos de suma y muchos diferentes tipos de multiplicaciones que podrían existir. Que a lo mejor tú piensas, ¿y para qué sirve? Pero podrían existir, y entonces pues los matemáticos estudian que si coges ciertos objetos y los pones de cierta manera y usas ciertas operaciones, pues todas estas operaciones diferentes tienen algunas propiedades en común, y es mucho más fácil a veces demostrar algo para todas, y después puedes ver que también funciona en particular para algunas que usamos. Álgebra, pues como he dicho antes, define por primera vez el concepto de un grupo y el concepto de un campo y de un anillo y de un dominio integral, que no es una integral de cálculo. Y también haces teoría de números, haces ecuaciones lineares diofantinas, estudias el pequeño teorema de Fermat, no el grande, el pequeño. Estudias también el teorema del residuo chino, que es muy interesante. Luego, probabilidad y estadística, mi asignatura menos favorita, totalmente. Supongo que los seguidores de este canal lo sabrán, porque no hay ni un solo vídeo sobre probabilidad en el canal. Ni un solo vídeo sobre probabilidad y estadística. Porque es la asignatura que menos me gusta, porque es la más tangible, básicamente. He hablado con... Lo normal es que si no te gusta el pensamiento abstracto y todo esto, probabilidad y estadística te parezca fácil. A mí probabilidad y estadística me parece muy complicado. Pero en cambio el pensamiento abstracto me parece fácil. ¿Y qué más he hecho? Ah, sí, hay una asignatura más que se llama Sistemas Dinámicos, que también es muy interesante y estudia... Es básicamente una introducción rigurosa sobre mecánica, típica mecánica que se hace en física. Pues se hace una introducción rigurosamente, básicamente mediante ecuaciones diferenciales, y se postulan las leyes de Newton de su manera original, no F es igual a m por a, sino usando ecuaciones diferenciales. Estudias el movimiento de una partícula bajo un potencial, y básicamente es el fundamento necesario para poder luego, más adelante, ir y hacer, por ejemplo, una de las asignaturas que yo he escogido para el año que viene, que es mecánica cuántica. Y esto sería un resumen más o menos de las asignaturas que he hecho este año. Y para así hacer un poco de sneak peek a las asignaturas que voy a hacer el año que viene, pues serían grupos y simetrías, que sería álgebra, más álgebra, ecuaciones diferenciales, una continuación a sistemas dinámicos, análisis real y complejo, que es básicamente una continuación a cálculo 1
de hacerlo aún más riguroso y estudiar la continuidad de funciones y todo esto, y de funciones reales y luego de funciones complejas, que eso ya es más interesante. También hay un curso, grupos de simetrías, 4, hay uno y me he dejado, no estoy seguro. Y luego también he escogido como materias opcionales mecánica cuántica, como ya he dicho, teoría numérica y geometría de superficies. Pero también podría haber escogido los módulos de estadística, que la mayoría de gente está yendo a por esos. Y aquí voy a aprovechar, y para concluir el vídeo voy a hacer otra remarca, y es, hay gente que se piensa que a las matemáticas se puede ir porque después vas a hacer algún trabajo que ganes mucho dinero. Puede ser que sí o puede ser que no. A las matemáticas no tienes que ir con la cabeza de voy a conseguir un trabajo que me pague mucho, porque no, porque eso simplemente eres un mercenario y realmente no aprecias las matemáticas. Entonces pues puedes irte a hacer finanzas y ya está. A matemáticas se va para estudiar matemáticas de verdad, aunque luego cobres una mierda haciendo investigación en una universidad. Bueno, y hasta aquí el vídeo de hoy. Es una explicación sobre cómo es el primer año de carrera de matemáticas en la universidad. Un saludo y hasta la próxima. Bueno, y algo que se me ha olvidado comentar es que si te planteas esta carrera, tienes que estar preparado para una cosa que, sin duda alguna, es altamente improbable que te hayas encontrado antes en matemáticas. Y es la idea de la rigurosidad. En matemáticas durante la ESO y bachillerato no se enseñan con rigor, y eso no es malo, simplemente porque la gente a esa edad carece de la madurez mental para hacer el rigor. Pero aquí vas a hacerlo todo con rigor. Y eso quiere decir que hay mucha gente que se frustra con lo pedantes que son los matemáticos, con las definiciones, los argumentos, todo, que sea todo lógico y todo siga unos pasos a seguir de deducciones lógicas. Y esto es necesario porque viene directamente relacionado con la idea de que estás demostrando una verdad absoluta. Y si estudias matemáticas no puedes tener miedo a la rigurosidad. Entonces, te recomiendo que si vas a escoger esta carrera, antes de tirarte de cabeza, intentes leer por tu cuenta textos matemáticos de alto nivel, de universidad, o veas algunos vídeos de los míos, en los que yo soy altamente riguroso en todo lo que puedo, y te acostumbres un poco a la idea de ser riguroso con los argumentos. Porque realmente hay mucha gente que yo he conocido que cuando llegan a la carrera y no sabían que era el rigor matemático y se han dado una torta en la cabeza porque se dan cuenta de que realmente no son capaces de argumentar con la precisión y el vocabulario tan preciso que hace falta para las matemáticas, cómo pensar todo de manera increíblemente lógica, etc. Así que eso, otra cosa que tener en cuenta.